En este video hablaremos de María José. Ella es de Málaga y tiene 2 apartamentos que estaban en alquiler de larga temporada. Le ofrecimos un cambio total de modelo, tanto en el diseño como en el tipo de alquiler. Vi en Rems una diferencia a nivel de las otras empresas, competente, más profesional. Me arriesgué. Y la rentabilidad es mucho más elevada de lo que yo me podría haber imaginado con ninguna empresa. Me llamo María José, trabajo en una empresa de ingeniería internacional y soy la Office Manager. Antes de conocer a Rems nunca me había planteado el alquiler vacacional. Yo me vine de Madrid hace 5 años más o menos y me compré un pequeño piso en el centro. Empecé a alquilarlo de larga temporada. Vi que no le estaba sacando el rendimiento que creía que podía sacarle. Me compré otro piso, que es este en el que estamos ahora. Quería una propiedad algo más grande para mí, pero de la noche a la mañana conocí a mi marido y pues al final perdió el uso que yo le iba a dar. Pues dije, ¿y ahora qué hago con un piso así? El piso de un dormitorio en esta residencia era perfecto para el vacacional. De hecho, tenemos una docena de apartamentos similares en esta residencia que funcionan muy bien. La idea también era mejorar el diseño para que sea más bonito y que se alquila a un precio más alto. Hicimos un estudio de todos los elementos que habían en el apartamento. Mostramos a María José algunos moodboards en los que podía haber diferentes estilos que podíamos conseguir en su apartamento. Estas reuniones son muy importantes ya que nos permiten conocer los gustos de los clientes, qué esperan conseguir de su apartamento. Tras la selección del estilo que a ella le gustaba y que nosotros considerábamos que era el más acertado, hicimos una selección de todo el mobiliario y comenzamos a hacer los pedidos de todos estos elementos. Luego todo fue bastante rápido, en menos de lo que me podía esperar, pues estaba ya reformado, decorado y abierto. El segundo piso que tiene era un caso un poquito más específico. Como está un poquito más lejos del centro histórico y entonces no en una zona muy turística, le propuse un modelo mixto. La idea de este modelo mixto era combinar varios tipos de alquileres para optimizar el rendimiento y la ocupación. En temporada más baja, la idea es tener el piso alquilado para unos meses y combinarlo con el alquiler vacacional para rellenar los huecos entre 2 alquileres de media duración o simplemente alquilarlo a un precio más alto por noche en la temporada alta. Entonces le propuse a María José que hagamos un diseño completo, simplemente haciéndolo lo más bonito posible, para luego encontrar un inquilino que estaría dispuesto a pagar el doble de lo que ella estaba esperando. La verdad que este segundo piso sí que fue más complicado que yo diese al final el ok. Primero porque era una inversión más grande y también por la zona y todo no sabía qué es lo que podía pasar, pero ya que me ofrecíais tanto el diseño como la reforma, la gestión, pues es mucho más fácil cuando te lo lleva toda una empresa porque no tienes que externalizar los servicios. Le ofrecí estilos contemporáneos con diferentes combinaciones de colores. Este estilo con el color verde y con los toques de dorado. Este lujo es diferente y atractivo para muchas personas. Personalmente, si me pides un color, a lo mejor no me había atrevido, pero una vez que lo ves, pues sí que es diferente. Durante las obras, le mandaba a María José cada semana un resumen sobre el estado del proyecto. Hicimos algo de electricidad, mirando planos, estuvimos mirando cosas, estuvimos modificando cosas de que estaban bien pero se mejoraron. Me impresionó bastante la organización. Había muchos plazos, muchas imágenes. A medida que hemos tenido contacto, me ha ido gustando cómo trabajaba todo el equipo. ¡Anda, madre mía! Es que me siento como si estuviese en un hotel.
Para preparar una vivienda vacacional y una vivienda para alquiler de media estancia, el proceso es bastante similar. En principio, entramos al apartamento para hacer una verificación general, asegurarnos de que el inventario esté completo. En cuanto a la parte administrativa, necesitamos un par de documentos como licencia de primera ocupación, licencia turística, registro policial. En cuanto a marketing, publicamos nuestros apartamentos en alrededor de 40 plataformas mundiales. Entre ellos las principales son Airbnb, Booking, nuestra plataforma directa, Google Travel. Me dijeron a las 2 vamos a poner los anuncios. Es que todavía me acuerdo porque me fui a cenar y bueno, me bebí unas de copas a vuestra salud. Yo estaba cenando a las 8 y me empezaron a entrar reservas y ya me habían cogido casi el mes, o sea, en un momento entraron un montón de reservas. Fue como, no puedo creérmelo. Cuando hablamos de alquiler de temporada, las publicamos en más plataformas, sobre todo las plataformas dedicadas a alquiler por meses. En ambos casos hacemos una sesión de fotos profesional, más para las viviendas de temporada hacemos una visita virtual, porque muchos inquilinos buscan un alquiler por meses desde el extranjero. Entonces al ver la visita pueden entender cada ambiente del apartamento y en general la zona donde van a vivir. Y tenemos a un gestor dedicado que se dedica a filtrar las solicitudes, llamar a los potenciales inquilinos, enseñarles el apartamento y cuando elegimos el inquilino, nuestro departamento administrativo se encarga de preparar los contratos y gestionar los pagos y el tema de depósitos. La historia del primer inquilino de María José es muy interesante. Agendamos esa primera visita de la propietaria al apartamento y se lo dije que ya tenemos un inquilino que se va a mudar en 2 días, el mismo miércoles. ¿Y han firmado el contrato? Ya han firmado el contrato, no me lo puedo creer, ¿verdad? ¡Ay, qué guay! 6 meses. 6 meses. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, bueno. Durante la estancia de los huéspedes nos encargamos de mantener una comunicación fluida tanto con ellos como con nuestros equipos de limpieza y mantenimiento para cubrir todas sus necesidades. En relación al proceso digitalizado de registro legal y check-in, los huéspedes pueden registrar sus datos a distancia y acceder al apartamento por medio de un código. Cada propietario tiene su propio grupo de WhatsApp, donde puede hacer cualquier consulta que será inmediatamente respondida por nuestro equipo, así también como recibir reportes mensuales y trimestrales sobre el estado y el rendimiento de su propiedad. Me gusta mucho porque con cualquier persona que hablo sabe del tema y puedes contactar a cualquier hora y luego siempre hay una solución, está todo justificado. Esta apuesta de María José fue un éxito porque hemos logrado multiplicar por 2 el rendimiento de sus viviendas, también amortizar la inversión de diseño que ella hizo. Es increíble porque es tal cual lo decía Remy y la rentabilidad es mucho más elevada de lo que yo me podría haber imaginado con ninguna empresa. Aunque vosotros tenéis una comisión importante, yo como propietaria me llevo bastante más que si lo hiciese con otra empresa que tiene una comisión más baja. No hay que prestar tanta importancia a la comisión que os lleváis, sino a lo que conseguís sacarle al piso. Porque al final, claro, si conseguís muchísimo más que todo el mundo, que uno mismo y que otra empresa, entonces al final salimos ganando los dos. Todos los mobiliarios, esto me han dicho en español, se me está olvidando el español. Vila bonita, no. Hacemos una visita guiada. No, visita guiada. Me lo voy a memorizar, voy a llegar a casa y voy a soñar con esto. You feel like I'm having a hard time spelling it, right? ¿Ya está? Good, we have it.